Para empezar, me gustaría hablar de una pregunta que se me hace con mucha frecuencia y que creo que está en la mente de todos. Generalmente, siempre que empieza alguien a estudiar por primera vez la fisiología, la duda, la primera que existe es de qué libro debo de estudiar. En el caso particular de los estudiantes de medicina, pues sabrán que en algunas materias no existe mucha diversidad de textos, es decir, pues en algunas pueden tener 2 o 3 opciones. Sin embargo, en el caso de la fisiología, tenemos una cantidad muy amplia de textos. Y eso empieza a provocar cierta confusión y empieza a provocar dudas severas de en qué libro tengo que estudiar, cuál es el libro que tiene la información correcta, cuál es el libro que me va a servir. Si hablamos de los textos que existen en español, podemos ver que la amplitud de textos es bastante importante. Y si hablamos de textos que se encuentran en español e inglés, pues vamos a encontrar todavía más. Sin exagerar, podríamos tener una oferta de alrededor de 200 diferentes opciones para poder estudiar fisiología. Entonces, ¿cómo resolver este problema? También existen muchos videos de qué libro estudiar, cuál es el libro correcto. Lo primero que tendríamos que decir es que no hay libro incorrecto. Algunos libros tienen errores pequeños, algunos errores que por alguna circunstancia los autores dieron por alto o que no han querido modificar porque hay una razón de fondo. Sin embargo, no existe un texto malo. Existen textos que tengan poca información, existen textos que tienen demasiada información, existen textos que tienen información muy técnica, demasiado elaborada y demasiado basada en las matemáticas o la física, y existen textos que nos tratan de hacer ameno y más ligera la lectura. Pero la fisiología es solamente una. No tenemos diferentes tipos de fisiología. Estamos hablando en este caso de fisiología humana. Obviamente existe la fisiología animal, la fisiología vegetal, en donde sí podríamos encontrar otras opciones. Hablando de fisiología humana y hablando de estudiantes que tratan de conocer esta disciplina por primera vez, la recomendación que yo siempre hago y que me interesa que se siga porque es demasiado tiempo el que se tiene que invertir para poder estudiar, demasiado tiempo el que hay que invertir en diferentes materias y no podemos desperdiciar este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el texto para estudiar fisiología, para estudiar medicina y para estudiar cualquier otra disciplina u otra carrera, siempre tiene que ser el texto al que yo mejor le entienda. Es decir, tengo que tomar el tiempo suficiente para poder comparar diferentes textos, poder comparar, por ejemplo, el mismo capítulo de un libro, de otro libro, de otro libro, y tratar de ver cuál es el texto con el que yo me siento más cómodo. Siempre existe el miedo, sí, a mí me gusta este libro, pero el examen ¿de dónde lo van a sacar? Hoy día la psicología médica y la pedagogía médica, que son las disciplinas que rigen la educación médica, marcan que ya no estamos en los tiempos en donde se evalúa la memorización. Tal vez existan algunos lugares donde sí se lleva a cabo esta situación, pero ya son los menos. Lo importante hoy día, las disciplinas modernas de educación médica nos dicen que lo importante es la comprensión, comprender los conceptos que yo estoy leyendo. Y para ese fin, ¿qué necesito hacer? Pues sentir un texto cómodo, un texto que sea digerible para mí, un texto en el cual yo pueda retener la mayor cantidad de información y un texto del cual yo pueda extraer los conocimientos básicos. Los mecanismos fisiológicos son exactamente igual en cualquier tipo de libro. Un libro que no tenga la descripción adecuada de estos mecanismos, pues no será un libro que sea útil y entonces no será utilizado por todos los estudiantes. Ahora, tenemos que acostumbrarnos a tener nuestro texto base, nuestro texto de revisión rápida y nuestro texto de consulta. Son 3 posibilidades que deberíamos de tener a mano para poder estudiar adecuadamente. El texto base es este que yo le entiendo, este al que me siento cómodo, este que yo puedo sentir que voy avanzando muy rápidamente. El texto de consulta son para conceptos o temas muy detallados en donde no me quedé satisfecho o aún siento que hay algo más por profundizar, y para textos de consulta puedo tomar 2 o 3 e inclusive es muy recomendable tener textos de consulta de otras disciplinas. Y por último, el texto de revisión, que son algunos textos que no son tan amplios, ¿verdad? Que son resúmenes o tratan de condensar la información
y tratan de ayudarnos a que nosotros podamos en una sola vista adquirir el conocimiento esencial. Generalmente, como parte de nuestro aprendizaje, podemos hacer una lectura, después una revisión y después un repaso con nuestro libro de revisión rápida.